Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar un poco sobre las bases de datos. Mi nombre es Víctor, trabajo en Santander Tecnología, soy de BA. Estoy seguro que muchos ya escucharon hablar de las bases de datos. Son un componente importantísimo dentro de los programas, dentro de las aplicaciones o páginas web en las que nosotros trabajamos o visitamos cotidianamente. Una breve introducción de qué es una base de datos: es una colección de datos que pertenece a un determinado contexto, ¿sí? Nosotros tenemos la base de datos que sirven para nuestras aplicaciones, páginas web, programas, siempre referidas a un tema en particular, a un contexto, a algo de la vida real que necesitamos almacenar, ¿sí? Para poder ser procesadas y obtener información valiosa para que nos pueda servir. ¿Qué tipo de base de datos tenemos hoy en día? La mayoría de las bases de datos que usamos se llaman relacionales SQL, porque aquellos componentes de la base de datos se relacionan entre sí, ¿sí? Si nosotros usamos un sistema para una universidad, seguramente tiene una base de datos donde vamos a tener alumnos, profesores, materias, y todo eso está relacionado entre sí. También existen otros tipos de base de datos que son no SQL. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es SQL, y que surgieron en base a necesidades que quizás se puedan resolver con base de datos relacionales, pero seguramente sea de forma más efectiva o mejor para la aplicación o programa usar una base de datos de tipo no SQL. Tenemos muchos tipos: base de datos documentales, base de datos columnares, de time series, base de datos para guardar imágenes, mapas, etcétera. Vamos a centrarnos en esta charla principalmente sobre las bases de datos relacionales, base de datos SQL, que también se le llaman transaccionales. Todos son sinónimos: SQL, relacionales, transaccionales. ¿Qué es lo que mantiene funcionando una base de datos? Seguramente escucharon hablar del motor de la base de datos. Bien, es el software que mantiene funcionando la base de datos, que nos permite conectarnos a las bases de datos, ejecutar tareas. También tiene distintas herramientas para hacer copias de seguridad, manipular los datos. A todo ese conjunto de software o procesos los llamamos DBMS o SGBD en castellano, de sistema de gestión de base de datos. O también le pueden decir motor. Bueno, si hablamos del motor de la base de datos, se entiende que estamos hablando de este conjunto de software, y actualmente tenemos muchos software de base de datos. Tenemos, por ejemplo, Oracle, que es uno de los motores más usados. Tenemos un motor de base de datos de Microsoft que se llama SQL Server, también es muy usado. MySQL, que tiene una versión open source. Postgres, DB2 de IBM, etcétera. Por supuesto, cada uno de estos motores tienen sus propias características, sus propias funcionalidades, características que hacen que sea un poco más caro que otro, un poco mejor para ciertas cosas, características de seguridad, características de alta disponibilidad. Cada uno ofrece algo que, dependiendo del sistema en que nosotros estemos haciendo, nos serviría más elegir una marca o la otra, ¿sí? Bueno, cuando pensamos en una base de datos, ¿sí? Ya sea que lo necesitamos para arrancar haciendo una aplicación nueva o de una aplicación que ya existe, es muy importante contar con un buen diseño de la base de datos. En las bases de datos relacionales o transaccionales, nosotros hacemos un diseño que se llama de entidad-relación, ¿bien? Donde nosotros establecemos entidades que son algo que existe en la vida real y que tiene características propias. Nosotros podemos acomodar todo eso dentro del diagrama, como ven en la imagen. Vamos a tener la base de datos
de una biblioteca, por ejemplo, donde tenemos autores, libros, ejemplares, usuarios, etcétera. Fíjense que cada una de estas entidades tienen atributos propios, como autor va a tener un código, un nombre, y se relaciona con otra entidad. Por ejemplo, autor se relaciona con el libro, y acá donde podemos ver cómo funciona una base de datos relacional, ¿sí? Es relacional justamente porque hay una relación entre las entidades que la componen. ¿Es importante el buen diseño? Sí, claro, pero también es importante contar con este diseño. Muchas veces nos sirve para hacer pruebas sobre un sistema que ya están dando. Si nosotros tenemos el diseño de la base de datos realizada por medio de este gráfico, podemos ver todo el flujo de la información o el comportamiento que puede tener nuestro sistema sin necesidad de estar haciendo pruebas sobre datos que ya están siendo operativos, siendo usados por la aplicación, ¿sí? Queremos saber qué pasa si hacemos esto y por medio de este diagrama lo podemos obtener fácilmente, ¿sí? Podemos hacer pruebas. A su vez sirve como una documentación de la aplicación, ¿bien? Y también es muy importante trabajar con este diagrama antes, por supuesto, de crear la base de datos, programar una aplicación, etcétera, ¿sí? Nosotros tenemos acá toda la información que va a tener nuestro programa, nuestra aplicación o nuestra página web y programamos en base a eso o construimos todo en base a la información que vamos a tener. Cuando hablamos de base de datos SQL, ¿qué quiere decir SQL? SQL es como el lenguaje de programación que usan las bases de datos SQL, ¿sí? Que son las relacionales transaccionales. SQL significa Structured Query Language, lo cual nos muestra que es un lenguaje especial que es estructurado, ¿sí? Tiene siempre la misma forma y nos va a permitir hacer consultas sobre la base de datos, recuperar datos, actualizar datos, crear todo tipo de objetos dentro de la base de datos, ¿sí? Un ejemplo de una consulta SQL es el select, que seguramente lo usaron. Y si no, bueno, es una sentencia que usamos para recuperar datos de las tablas donde están almacenadas las informaciones que necesitamos. Tenemos también el concepto de transacciones dentro de la base de datos transaccionales. Los que diseñaron las bases de datos transaccionales lo pensaron como la mínima unidad de ejecución de un conjunto de consultas o de instrucciones que se van a hacer en la base de datos. O sea que nosotros cada vez que ejecutamos una acción, eso se convierte en una pequeña transacción que tiene que ser resuelta por la base de datos, por el motor de la base de datos, lo más pronto posible. ¿Sí? Seguramente les ha pasado que navegando por páginas web o usando aplicación, a veces funciona un poco lento, ustedes sienten que podría ir más rápido. A veces puede pasar que la base de datos esté lenta por transacciones que están mal diseñadas, por consultas que están mal diseñadas, que podrían mejorarse, quizás consultas que traen muchos datos. ¿Cómo podemos hacer para mejorar estas transacciones y que la base de datos funcione rápido? Bueno, hay algunas características que tienen que cumplir esas transacciones, ¿sí? Tienen que ser, por ejemplo, atómicas. Esto quiere decir que tenemos que tratar de que las transacciones sean lo más chiquitas posible, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, tiene un poco de lógica. Si hacemos una transacción chiquita, se va a resolver rápido. Y una base de datos transaccional operativa está resolviendo transacciones todo el tiempo y muchísimas transacciones. Depende de el tamaño de la aplicación que manejemos, ¿sí? A su vez, las bases de datos son compartidas. Esto quiere decir que varios usuarios entran a la base de datos, ejecutan acciones o también la aplicación, la página web se conecta a la base de datos. Entonces, tenemos que tener cuidado de qué transacciones vamos a ejecutar o cuáles son las transacciones que ejecuta la aplicación, ¿sí? Tenemos que tratar de que sean chiquitas y se resuelvan rápido. También tenemos que tratar de que esas transacciones sean aisladas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que interferir con otras transacciones o con otro proceso. ¿Bien?
Tenemos que hacer transacciones chiquitas, aisladas y consistentes. ¿Qué quiere decir que sea consistente? Que cuando nosotros tratamos de hacer algún cambio dentro de la base de datos, eh, mantengamos siempre los tipos de datos que estamos usando, respetemos siempre eso. Si tenemos una clave que apunta a otra tabla, ¿sí? Por ejemplo, para la relación entre tablas, mantengamos siempre las claves llenas, no dejemos espacios vacíos que pueden causar que se rompa esa relación entre las tablas. Tenemos que asegurarnos de que las transacciones sean consistentes también. Si nos aseguramos de esas cositas, créanme que las bases de datos van a funcionar muchísimo más rápido, vamos a acceder a la información más rápido y esas páginas web que estamos diseñando o esas aplicaciones van a resolver rápido las consultas y las actualizaciones que hacemos a la base de datos. ¿Cómo funciona una transacción dentro de una base de datos? El motor de la base de datos lo que hace es tomar un objeto, ¿sí? Al inicio de una transacción, la base de datos temporalmente queda en un estado inconsistente y cuando nosotros confirmamos ese cambio, la base de datos libera a ese objeto, ¿sí? Esto pasa rapidísimo o no, depende de la transacción que estemos haciendo, pero fíjense que es muy importante mantener siempre a esas transacciones de forma adecuada para que la base de datos pase de un estado consistente a otro estado consistente luego de haber ejecutado esa transacción. Bien, repitamos un poco, transacciones chiquitas, aisladas y consistentes. En el tiempo en el que esa transacción está siendo procesada por la base de datos, nosotros podemos tener bloqueos, ¿sí? Los bloqueos son un sistema que utilizan las bases de datos transaccionales para proteger a los objetos que están siendo cambiados o a la información que está siendo cambiada de que se pisen unas sesiones con las otras, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros actualizamos la información de una tabla, el motor de la base de datos bloquea temporalmente un registro, una columna o la tabla completa, dependiendo de lo que estamos haciendo, y todas las demás sesiones o transacciones que están queriendo hacer un cambio sobre ese mismo objeto están esperando a que se libere el objeto. Bien, acá entra un poco el concepto de las esperas también. Estoy seguro que escucharon hablar de los famosos waits o esperas que tenemos en la base de datos y es justamente producida por las transacciones que toman objetos y las demás que están esperando a que se libere por el motor para poder hacer cambios o consultas en determinado objeto. De nuevo aquí podemos ver la importancia que tiene hacer transacciones que se resuelvan rápido para que los objetos no queden tomados o bloqueados, ¿sí? Y hablando de performance de la base de datos, tenemos un objeto que se llama índice que sirve para acelerar justamente transacciones dentro de la base de datos. Imaginémonos un escenario donde tengamos que buscar a una persona en una tabla donde hay millones y millones de personas, ¿sí? Nosotros podemos buscar, por ejemplo, por el DNI, pero en una tabla donde hay millones de personas, le va a costar un poco a la base de datos encontrarlo, ¿sí? Entonces nosotros podemos crear un índice en esa columna para que de esa forma la base de datos encuentre mucho más rápido al dato en sí. ¿Cómo funciona un índice? Internamente la base de datos lo que hace es crear una especie de columna con todos los DNIs ordenados y al lado va a estar la dirección donde está justamente ese dato en el disco o en la tabla. Bien, entonces, cuando queremos buscar un DNI, la base de datos se da cuenta que hay un índice, busca a ese DNI en el índice, lo encuentra muchísimo más rápido porque ya está apuntando a dónde están toda la fila de esa información que estamos buscando, ¿sí? Fíjense que la diferencia entre encontrar un dato que está ordenado y que ya sabemos dónde se encuentra en el disco a buscar
toda la tabla, ¿sí? Registro por registro hasta encontrar el DNI. Esto acelera muchísimo las transacciones y las consultas que nosotros hacemos en las bases de datos. Es importantísimo que detectemos este tipo de necesidad que tiene nuestra aplicación, nuestra página web e implementemos índices de forma correcta a nuestras consultas. ¿Y cómo podemos saber dónde necesitamos índices? En las consultas que hacemos, generalmente ponemos filtros, ¿sí? Filtros de búsqueda, por ejemplo, en un where, si queremos buscar información de una persona, ponemos un select de la tabla persona, where DNI es igual a algo, ¿sí? Ese where o ese filtro ya nos está diciendo dónde podemos poner un índice para que se busque de forma óptima. Bien, en cada una de los filtros podemos poner un índice. ¿Cuál es la ventaja? Vamos a tener una velocidad de respuesta o de obtención de los resultados de la información muchísimo más rápida, ¿sí? A veces mejoran un 99% la velocidad en la que podemos obtener los resultados de lo que estamos buscando. Pero también tienen inconvenientes, ¿sí? Los índices tienen que construirse y mantenerse durante todo el tiempo de la base de datos. ¿Qué pasa si en nuestra tabla de personas que usamos como ejemplo, todo el tiempo se agregan personas? Eso va a generar que los índices se tengan que actualizar todo el tiempo. Bien, si nosotros ponemos muchos índices en la tabla de personas, esto va a causar que muchos índices se tengan que actualizar, entonces las operaciones de actualización van a ser más lentas. Bien, quizás podemos ganar algo en las consultas, pero perdemos velocidad en las actualizaciones. Entonces tenemos que tener cuidado de dónde usar los índices y no llenar de índices si no los necesitamos. Bien, también tenemos que analizar qué datos nos conviene poner índices y no. Si, por ejemplo, tenemos una columna numérica y lo estamos usando para buscar información, nos conviene usar el índice en esa columna. En cambio, si tenemos columnas donde, por ejemplo, podemos categorizar algo o tiene un código que en una tabla de millones de personas, por ejemplo, se repiten 3 o 4 veces, como por ejemplo el tipo de documento, que vamos a tener DNI, cédula, pasaporte. Fíjense que esos datos se repiten todo el tiempo, entonces no nos conviene poner un índice a esa columna, ¿sí? El motor de la base de datos va a encontrar otra vez millones de registros que cumplen con ese criterio de DNI, ¿sí? Así que bueno, tenemos que analizar cuándo nos conviene y cuándo no agregar índices, pero créanme que va a mejorar muchísimo la velocidad de las consultas agregar índices de forma correcta. Algo muy importante es hablar de la seguridad de los datos, ¿sí? Cuando hablamos de seguridad en las bases de datos, se trata de todas las herramientas que necesitamos para mantener tres cosas: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la base de datos. ¿Por qué es importante? En nuestras empresas, en nuestras organizaciones, guardamos información sensible, información útil de nuestras empresas en las bases de datos. Tenemos que cuidarlas, ¿sí? Cuidar para que esa información no se filtre, no vaya a la competencia, no se dé a conocer si es información privada, etcétera. Esto puede causar daño a la reputación de la marca. Por ejemplo, si nosotros eh, no administramos bien la seguridad de la base de datos y la información sale a la luz, puede causar un daño a la reputación. Las personas saben que se filtró información, van a dejar de confiar en nuestras empresas y eso es un tema que tenemos que cuidar mucho, ¿sí? Por supuesto que cuando le pasa algo a la base de datos, vamos a perder la continuidad del negocio. Acuérdense que hablamos de tres cosas: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Si le pasa algo a la base de datos y perdemos la disponibilidad, es un tema de seguridad. Tenemos que estar seguros de que nuestra base de datos está en un buen lugar, está en un data center
que tiene todas las medidas de seguridad para que funcione al 100% o todas las tecnologías necesarias para que si le pasa algo al servidor, al data center, a la conexión, pueda seguir dando servicio en otro lado, ¿sí? También tenemos leyes o multas, sanciones que podemos recibir si no tratamos con cuidado el tema de los datos. ¿Sí? Si nosotros almacenamos datos sensibles de personas, de cuentas de banco, etcétera, y esos datos se filtran por algún motivo, nosotros podemos recibir multas. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de hacer una aplicación, un programa, una página web. Tenemos que preguntarnos qué datos vamos a guardar dentro de la base de datos. Tenemos que cuidarlo. ¿Qué medidas vamos a implementar para que esos datos se cuiden? ¿Qué motor de base de datos me da todas las herramientas que yo necesito para tener una aplicación 100% segura, etcétera? Por supuesto que si nosotros tenemos algún evento que nos deje la base de datos comprometida, eso es costoso, ¿sí? Vamos a tener que trabajar para volver a dar servicio, podemos tener infracciones, tenemos que notificar a los clientes, etcétera. Bien, arreglar un problema en la base de datos no suele ser algo sencillo. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Amenazas internas, como por ejemplo un usuario interno malicioso, un usuario interno negligente, un infiltrado. Fíjense que todas estas amenazas hablan de usuarios que tienen acceso a las bases de datos y de alguna forma u otra dañan la información o dan a conocer la información, puede ser de forma accidental o no, pero nosotros podemos hacer cosas para evitar que esto pase, ¿sí? Generalmente por una cuestión de comodidad, a veces nosotros pedimos todos los permisos para acceder a una base de datos, pedimos que se nos asignen roles que quizás no necesitamos, podemos limitar nuestros usuarios a acceder a información que realmente necesitamos para trabajar en el día a día, ¿sí? Y si tenemos permisos que están de más o que no los usamos, tenemos que evitar tenerlos, ¿sí? Tenemos que pedir que nos saquen los permisos si contamos con un área de seguridad o si nos damos cuenta, pedir a alguien que nos saque esos permisos o nosotros eh, tratar de sacarlos, ¿sí? Evitemos siempre tener permisos sobre tablas en la base de datos, sobre cambios que no necesitamos hacer, ¿sí? Si la aplicación es la única que hace cambios dentro de las tablas, nosotros no necesitamos permisos para cambiar datos, ¿sí? Si en el día a día consultamos información de una tabla de logueo, no necesitamos tener permisos para todas las tablas. Puede pasar que sin querer eh, rompamos algo, cambiemos información o que alguien nos saque nuestras credenciales, alguien con una intención de hacer daño. Bien, fíjense que es tan importante el error humano que la mayoría de los casos de violación a la seguridad de los datos vienen desde ese lado, ¿sí? Ya sea por contraseñas débiles, acuérdense de usar contraseñas fuertes para las bases de datos, no las compartan, no las anoten en un post-it, sépanlo solo ustedes, cámbienlo con el tiempo, no hagan clics en correos en las que pueden llegar a sospechar, ¿sí? A eso le llamamos phishing. El objetivo del phishing puede variar, ¿sí? Pero generalmente tratan de em, conectarse a al sistema que estamos usando y robar información o encriptar las bases de datos. Tengan mucho cuidado con el phishing. Si nosotros no conocemos el mail que nos llegó o el mensaje que nos llegó, no lo abramos. Si nosotros estamos conectados a una base de datos, nos llega un correo de phishing, hacemos clic, puede pasar que un software malicioso se conecte a la computadora y como estamos conectados a la base de datos y encima tenemos permisos para cambiar información, puede pasar eh, que violemos la seguridad de esa base de datos, que expongamos la información o que ese software malicioso encripte la base de datos, entonces
nosotros perdemos el acceso y la disponibilidad de la base de datos. ¿Sí? Acuérdense que tenemos que proteger la confidencialidad y la disponibilidad también. ¿Qué podemos hacer? Bueno, para empezar, la seguridad de nuestros usuarios, ¿sí? Si no necesitamos, mejor dicho, permisos, no los tengamos. Cifrado de los datos. Si nosotros en nuestra aplicación vamos a usar datos importantes, datos sensibles, tratemos de cuidarlo usando un software de base de datos que permita cifrar la información o también la transmisión de esa información entre las distintas capas de la aplicación, ¿sí? La seguridad del software de la base de datos. ¿Cómo podemos proteger nuestro motor de base de datos con actualizaciones constantes? Generalmente las marcas lanzan parches de seguridad que nosotros podemos ir aplicando. eh, si no lo aplicamos nosotros, por lo menos tendríamos que conocer cuál es el calendario de aplicación de parches, o preguntar cuándo se va a aplicar este parche. ¿Se está parchando nuestro sistema? ¿Se están actualizando? También la seguridad del servidor que estamos usando, ¿sí? Parches de seguridad del sistema operativo, upgrades, seguridad de la copia de seguridad también es importante. ¿Qué pasa si nuestra base de datos recibe un ataque de encriptación o se rompe por algún motivo y no podemos acceder? Nosotros contamos con la copia de seguridad para tratar de restablecer el sistema, ¿sí? Esas copias de seguridad que dentro de base de datos le llamamos backup es como una foto en tiempo real de la base de datos llevada preferentemente a otro lado, ¿sí? El objetivo es que nosotros podamos tener una copia por si le pasa algo a la base de datos, ya sea que recibimos un ataque o que hicimos un cambio indebido en los datos y necesitamos recuperarlos. Bien, es importantísimo que protejamos las copias de seguridad y que conozcamos cuál es el esquema de backups que tienen nuestras bases de datos, ¿sí? Sin importar el rol que tengamos dentro del equipo, ya sea como analistas, como administradores, como desarrolladores, tenemos que saber cuál es el esquema de copia de seguridad de nuestra base de datos para pedir ayuda en caso de que lo necesitemos. ¿Qué tipos de backup podemos tener? Hay distintos tipos. En base de datos podemos tener backups físicos y lógicos, ¿sí? Los backups físicos son aquellas copias de seguridad que se toman directamente de los archivos de la base de datos y se llevan a otro lado. Y los backups lógicos son aquellas copias de seguridad que solamente guardan la información de la base de datos y lo llevan a otro lado. Generalmente los backups lógicos se hacen con herramientas propias del motor de la base de datos o también hay software específico que se dedica a tomar estos backups. Hoy en día son los que más se usan. Dentro de estos backups lógicos nosotros tenemos backups full, que son aquellos backups que se toman de toda la base de datos. ¿Sí? Nosotros podemos estar seguros que usando un backup full podemos recuperar toda la base de datos. Y tenemos backups incrementales. Estos backups lo que hacen es tomar desde la última copia full una copia solamente de los cambios que sucedieron en la base de datos. ¿Por qué existen estas estrategias? Bueno, imaginémonos que nuestra base de datos pesa muchísimo, ¿sí? Pesa teras y teras de información. Los backups llevan tiempo de ejecutarse y quizás no podamos ejecutar todo el tiempo backup full porque tardan mucho. Entonces, se puede jugar un poco con esas estrategias de backup, hacer un backup full, por ejemplo, los fines de semana, cuando la base de datos está siendo con poco uso, ¿sí? Y usar backups incrementales durante la semana que van a tardar menos y podemos tomar copia de seguridad de los cambios que sucedieron, ¿sí? Es importante saber qué estrategia vamos a usar porque eso también va a depender la velocidad en la que podamos restaurar una base de datos. Usando un backup full nosotros podemos restaurarlo inmediatamente cuando termine
de restaurarse un backup. En cambio, los incrementales tenemos que restaurar primero un backup completo y después ir aplicando esas piezas de backup que se fueron tomando con los cambios, ¿sí? Bueno, hemos llegado al final. Espero que haya sido útil esta charla en cuanto a base de datos. Recuerden, por favor, los puntos importantes, que son cuidar las transacciones, que sean rápidas, atómicas, aisladas, que respeten los tipos de datos, las relaciones entre las tablas. Acuérdense que es importante contar con un buen diseño de la base de datos, tener un diagrama que nos sirvan como documentación y también para hacer pruebas, ¿sí? Acuérdense del tema de la seguridad. Es súper importante cuidar la base de datos y los datos que estén dentro de las copias de seguridad, por lo menos conocer cuál es el esquema de las copias de seguridad que se van tomando durante la semana, durante el mes y cómo se guardan, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado, que tengan buen día.